SEAT Ibiza Cupra R. Presentado en el Salón Internacional de Birmingham, Reino Unido en el año 2000. Se trató del primer auto que lanzó al mercado Seat Sport, trasladando la experiencia obtenida en el Campeonato Mundial de Rally. Fue el primer modelo de la marca en disponer del apellido Cupra R, y a su vez fue la variante más radical y prestacional de la gama. La parte delantera del Cupra R se distingue por sus parrillas en forma de colmena, además de contar con el distintivo R en la parte izquierda. Los faros delanteros son oscurecidos y alargados. El parachoques tuvo un diseño más agresivo, con faros antiniebla, molduras y un faldón del mismo color de la carrocería. Además de contar con entradas de aire para mejorar la refrigeración del motor. Esto no solo contribuye a su apariencia deportiva, sino que también optimiza su rendimiento. En los laterales contó con faldones que dan un toque más deportivo. En la parte trasera, los faros son amplios y alargados, con un diseño moderno, con acabado en rojo que resalta sobre la carrocería. En la parte superior, incluye un alerón con tercera luz de freno, mientras que en la compuerta se observa el emblema Cupra R, destacando la versión deportiva del Ibiza y su enfoque en el rendimiento. Su parachoques más robusto contó con moldura, y en la parte baja, se aprecia una salida de escape doble. Su interior, con una mezcla de deportividad y funcionalidad, estaba diseñado para ofrecer una experiencia de conducción emocionante. El diseño del salpicadero estuvo orientado al conductor, con disposición clara y accesible de los controles. En el panel, los instrumentos son de fácil lectura, con un cuentarevoluciones prominente y un velocímetro en fondo blanco bien definido, que aportan un aire moderno y deportivo. Los asientos deportivos eran tapizados en tela y cuero, bordados con el logo Seat Sport. Estos fueron diseñados para proporcionar un excelente soporte lateral. Contó con detalles que acentuaban su deportividad, como los cinturones de seguridad en color rojo, volante, pomo y palanca de cambios en cuero, con detalles de costura en color rojo. Estaba equipado con vidrios y retrovisores eléctricos, múltiples bolsas de aire, sistema de aire acondicionado con climatizador automático y dirección asistida. En cuanto a dimensiones, el Ibiza Cupra R mide 3.876 milímetros de largo, 1.640 milímetros de ancho y 1.422 milímetros de alto. Y una distancia entre ejes de 2.443 milímetros. El peso anunciado es de 1.119 kilogramos y contó con un maletero adecuado para su categoría, lo que lo hace práctico para el uso diario. La suspensión delantera era independiente tipo McPherson, con triángulo inferior, y la trasera, semi-independiente de brazos tirados, unidos por una barra de torsión, resortes helicoidales, amortiguadores telescópicos y barras estabilizadoras en ambos ejes. Esta suspensión era mejorada y más rígida respecto a un Ibiza de serie, mejorando de esta manera la conducción. Adicionalmente contó con un sistema de control de estabilidad ESP. El sistema de frenos era ABS, delante con discos ventilados de 305 milímetros, y en el eje posterior, discos sólidos de 232 milímetros. Además de contar con pinzas en color rojo marca Brembo. Las llantas de aleación Aussie Racing y los neumáticos eran de 16 pulgadas. Contó con un motor delantero transversal, de 4 cilindros en línea, de 1.8 litros, con doble árbol de levas a la cabeza y 20 válvulas, de inyección multipunto turboalimentado. Con alimentación y encendido electrónico, Bosch Motronic. Generaba una potencia de 180 caballos a 5.600 revoluciones por minuto, y un par máximo de 235 Nm. Los cuales son transmitidos a las ruedas delanteras, por medio de una transmisión manual de 5 velocidades. El Ibiza Cupra R logra una aceleración de 0 a 100 km por hora en 7.2 segundos y una velocidad máxima de 225 km por hora. El legado de este automóvil se puede ver en su influencia en la cultura automovilística de los compactos deportivos. Este modelo ayudó a establecer a SEAT como un competidor serio en el segmento de los coches deportivos accesibles, contribuyendo a su estatus de culto entre los aficionados.